Aleluya. Bien, pues vamos a compartir la palabra, así es que le pido por favor que me acompañe con su Biblia a buscar la carta del apóstol Pablo a Tito. Y vamos a leer Tito capítulo 2, versículos 11, 12 y 13. Bueno, 11 en adelante. Tito capítulo 2 a partir del versículo 11. Dice así la palabra. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Así es que el apóstol Pablo en todo el capítulo 2 habla esta sabiduría y estas palabras, junto con lo que ya leímos, a Tito para que Tito hablara, para que Tito exhortara, para que Tito reprendiera con autoridad la palabra del Señor en la vida de los creyentes, en el propósito de Dios para los que creían. Y le dice, nadie te menosprecie. Recuerde que cuando el Señor Jesucristo ministraba la palabra, muchos creían en él y se asombraban por la autoridad con la que hablaba, por la autoridad que él tenía, por la autoridad de su palabra. Y muchas veces comparaban al Señor Jesús con los fariseos, con los religiosos, y podían distinguir el poder y la autoridad. No estamos hablando de los milagros y de las señales, pero de la autoridad con la que el Señor Jesucristo hablaba. Así es que Tito era un hombre, un siervo del Señor, que tenía la unción del Espíritu Santo, que era guiado por el Espíritu Santo, y que el apóstol Pablo le dice, habla con autoridad la palabra y que nadie te menosprecie, en el sentido de que no vean a la persona para menospreciar la palabra, que no vean a la persona para menospreciar la palabra. Cuando nosotros compartimos la palabra y queremos transmitir la palabra y enseñar la palabra, pero después queremos imponer algo nuestro sobre la misma palabra, entonces podemos tener el riesgo de que alguien nos menosprecie. Por eso, cuando queremos compartir a otros del mensaje de salvación, no debemos entrar en discusiones, no debemos entrar en el dilema de que quién es mejor, si tú o yo, cuando tenemos nosotros conocidos, familiares, hermanos, vecinos, que también son creyentes, pero que ellos de alguna manera o de otra sabemos que no entienden o no creen correctamente o son religiosos o son denominacionales. Nosotros no podemos decirles a ellos o querer atraerlos a la verdad y enseñarles y hacerlos partícipes de la bendición que nosotros tenemos cuando nosotros queremos hacerles ver que nosotros somos mejores. Porque queramos hacer eso, querramos hacer eso, estamos tratando de imponer nuestro yo, lo que somos, nuestra apariencia, nuestra historia, nuestra visibilidad ante los hombres sobre la misma palabra de Dios, sobre la misma autoridad que tiene la palabra. Por eso es muy importante que consideremos que somos siervos de la justicia, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Así es que vamos a regresar al versículo 11. Y vamos a ver detenidamente lo que dice la Escritura. Primero dice el apóstol Pablo, la gracia de Dios, la gracia de Dios. Y la gracia, recuerde que tiene que ver con Jesús, con nuestro Señor Jesucristo. Jesús es la gracia y la verdad. Juan capítulo 1 dice que la gracia y la verdad vino con Jesucristo. Jesús es la gracia y la verdad. La gracia tiene que ver con el favor inmerecido de Dios.
con el favor de Dios que no se puede comprar, que no se puede merecer, que no se puede adquirir por obras, ni por soborno, ni por dinero. Es un regalo de Dios. ¿Cómo se recibe la gracia o cómo podemos tener acceso a la gracia? A través de la fe. Y la fe a través de la palabra verdadera de Dios, a través de oír la palabra, de creer la palabra, de oír la palabra, de oír la palabra. Ahora, la gracia tiene que ver también con el poder de Dios para transformar la vida del hombre. La gracia tiene que ver con la abundante bendición y provisión de Dios y de su poder para transformar nuestras vidas a la imagen de Jesús. Por eso 2 Corintios 3:18 nos enseña, viendo a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Cuando vemos la gloria del Señor en la palabra, estamos viendo su gracia. Recuerde, Jesús es la gracia y la verdad. Jesús es la palabra es verdad. La palabra es palabra de gracia. Así es que cuando nosotros vemos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en gloria en un proceso de transformación porque renovamos nuestra mente con la palabra de gracia y entonces dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús. ¿Por qué la misma imagen de Jesús? No a Jesús visto con nuestros ojos naturales, con nuestros ojos carnales, no a Jesús visto como lo vieron los discípulos en el sentido de su físico, pero como Jesús, porque nuestro espíritu es un espíritu nuevo, nacido de nuevo, valga la redundancia, y en nosotros está el espíritu de Cristo, que es uno con nuestro espíritu. Así es que lo que hay en nuestro interior es tan glorioso y maravilloso que Dios lo diseñó. El plan perfecto y el propósito de Dios es que el Espíritu de Dios y nuestro nuevo espíritu fungieran como esa abundante provisión de Dios y poder de Dios para que nuestra alma y nuestro cuerpo puedan participar de la gloria y de la excelencia y de la transformación que proviene de la gracia, que proviene del poder, que proviene de Dios, que proviene de Jesús. Ahora, fíjese como dice aquí, la gracia, dice, de Dios se ha manifestado para salvación. ¿En quién? En los creyentes. ¿Con qué propósito? Para enseñarnos a vivir sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza de la venida del Señor Jesús. Enseñándonos cómo vivir sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza de la venida del Señor Jesús. Pero fíjese cómo dice aquí en el versículo 12, enseñándonos que es necesario renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para que podamos vivir en esta vida sobria, justa y piadosamente. Así es que la gracia tiene el poder, tiene la virtud de enseñarnos no a vivir en el pecado, no a vivir en la impiedad, no a vivir en los deseos mundanos, pero a vivir sobria, justa y piadosamente. Y muchos creyentes hoy en día menosprecian la gracia porque creen que tienen que lidiar con el pecado, porque creen que el pecado es necesario, o más bien la ley es necesaria, la condenación es necesaria, la culpa es necesaria para que el hombre no se pierda en el libertinaje. Y esto fue cierto para los que vivían bajo la ley, porque el pecado había abundado en la vida y en el corazón de los hombres en la antigüedad. Así es que Dios, queriendo transformarlos como reyes y sacerdotes, y me refiero al pueblo de Israel, el pueblo de Israel rechazó el proyecto de Dios, la manera de Dios, así es que Dios les tuvo que dar la ley, que es, digamos que un estándar divino a la manera de Dios, un estándar a la manera de Dios para el hombre, pero que el hombre por sí solo, siendo pecador, viviendo en una naturaleza caída, no puede alcanzar. Digamos que la virtud y el estándar de Dios está aquí, pero como el hombre está destituido de la gloria de Dios y el hombre es pecador, nacimos pecadores,
está acá. Así es que el hombre no puede alcanzar vivir a la manera de Dios porque está a 10 metros de nosotros y nosotros no podemos saltar más que 1 metro, 1,5 metros, los que más saltan 2 metros y no más allá. Pero la manera de Dios está demasiado arriba y entonces Dios les dio a entender a un pueblo desobediente, a un pueblo duro de cerviz, que si no vivían a la manera de Dios, entonces no podían alcanzar la bendición de Dios, pero la maldición. Así es que para que el hombre entendiera su pecado y que era pecador, y para que el pecado detuviera, más bien la culpa y la condena del pecado detuvieran el pecado abundante que había en el pueblo de Israel, la ley les fue dada. Así es que podríamos considerar que por dos cosas o dos propósitos. Una es para que ya no pecaran más, porque el pecado se hacía juicio y se culpaba y se condenaba y algunos eran muertos. Algunos eran sacados del campamento, otros tenían que ser apedreados para parar el pecado. No pasaba así con las demás personas que vivían en la misma época, porque entregaban sus vidas a los demonios, sacrificaban a sus hijos, eran asesinos, ladrones, eran idólatras, porque no conocían a Dios. Pero estamos hablando del pueblo de Israel, así es que uno de los propósitos era detener el pecado y otro de los propósitos era hacerles entender que ellos eran pecadores, que no podían alcanzar la bendición, pero la maldición, que fueron destinados a ser malditos por no poder cumplir el propósito de Dios. Fue la manera en la que ellos quisieron vivir. Y Dios tuvo que diseñar un plan redentor temporal para que los pecados de ellos fueran pasados por alto hasta que Jesucristo pagara en la cruz del Calvario por los pecados de todo el mundo, de todas las generaciones, pasados, presentes y futuros. Así es que ellos tuvieron que hacer sacrificios de corderos, sacrificios de animales, derramamiento de sangre, como sombra de lo que habría de venir a través de Cristo Jesús, que era el Cordero que quita el pecado del mundo, para que los pecados de ellos fueran cubiertos mientras Jesús los perdonaba. Dios es un Dios justo y dice la Escritura que Dios no puede pasar por alto el pecado, pero en la antigüedad, en otras palabras, en la antigüedad el pecado tenía que ser juzgado. El pecado tenía que ser juzgado. Así es que antes de la ley, muchos vivieron bajo pecado, pero no les era contado el pecado para ser juzgado en vida, sino que cuando murieran y que fueran al juicio final, al fin de los tiempos para la humanidad, entonces ellos iban a ser juzgados conforme a sus pecados y iban a recibir la condena por causa de sus pecados. Y recuerden, la paga del pecado es muerte. Pero venida la ley, entonces el hombre se dio cuenta que era pecador y Dios no podía hacerse de la vista gorda de los pecados. Los pecados tienen que ser juzgados y se tiene que pagar la condena. Es por eso que Dios no nos perdona porque es un Dios de amor. No, Dios nos perdona, o en otras palabras, Dios nos perdonó porque Cristo Jesús pagó. Era necesaria, porque así como Dios es amor y Dios es justo, Dios no puede contradecirse a sí mismo. Así es que era necesaria que la justicia, o era necesario que la justicia de Dios fuera cumplida, fuera satisfecha, y por eso alguien tenía que pagar. Y Cristo Jesús vino y pagó con su cuerpo, siendo perfecto. En él no se halló pecado, no hizo pecado y no conoció pecado. Cumplió perfectamente la ley, el estándar de Dios y vivió a la manera de Dios, de tal manera que él pudo ofrecerse como sacrificio vivo para perdonar el pecado de todos los hombres. ¿Y cómo podemos apropiarnos de esta bendición? A través de la fe. No podemos apropiarnos de lo que Dios nos ha concedido por gracia como un regalo gratuito, sin merecerlo, pero a través de la fe, solo a través de la fe. Hay quien dice, bueno, pero es que si Dios es tan bueno y Dios es tan amoroso y Cristo pagó, pues entonces todos somos perdonados y todos vamos a ir al cielo. Pues déjeme decirle que no es así, porque dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito
para que todo aquel que en él cree, se necesita creer en Cristo. Se necesita nacer de nuevo. Y hay quienes dicen, ¿pero por qué? ¿Pero por qué entonces no que Dios es tan bueno para perdonarnos? Cristo pagó por el pecado de toda la humanidad, pero se necesita creer. Ahora, es más difícil creer, es más difícil tener la posición de Dios es bueno, Dios es misericordioso y aunque yo viva y no crea en Cristo y no crea en lo que hizo Jesús, Dios me va a perdonar y me va a salvar y me voy a ir al cielo. Es más difícil creer eso que creer en Jesús y creer en su obra terminada, completa y perfecta. Así es que todos aquellos que digan esas cosas, es más difícil creer y sostenerse en esa posición que creer en Jesús. Lo más sencillo es venir a creer en Jesús y en su obra terminada. Pero ellos se justifican porque no quieren venir a Cristo, porque la maldad, el pecado, la obstinación, la rebeldía, la necedad, no quiere aceptar, odia a Jesús, odia la palabra. Los hombres han sido engañados. Ahora, no significa que nosotros nos vamos a dar por vencidos, por vencidos. Si tenemos amigos, conocidos, compañeros, inclusive personas que no conocemos, pero que no tienen a Jesús, no vamos a darnos por vencidos. Vamos a compartir y a predicar y a enseñar la palabra. Todos, para que puedan tener la oportunidad de conocer a Jesús y de tomar una decisión de aceptar, de creer en Jesús y recibir a Jesús como Señor y Salvador y el perdón de sus pecados y la vida eterna. Ahora, cuando dice la Escritura que la gracia nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente, es importante que el creyente entienda que Dios nos llamó a vivir en santidad, Dios nos llamó a vivir en sacrificio vivo a Él, y no es la ley, no es los mandamientos de hombres, no es sentir la culpa del pecado lo que nos enseña esto, sino la maravillosa y preciosa gracia de Cristo. En muchas reuniones de creyentes, líderes, pastores, maestros, utilizan esta expresión, pero esta es una expresión que no es bíblica, es en inglés, a lo que es de Dios se le llama, se le dice godly, es decir, que es de Dios. Y a lo que es contrario a Dios, se le dice ungodly, es decir, que es contrario a Dios. En español no se puede utilizar porque dice lo que es de Dios y lo que es contrario a Dios se le dice impío, lo que es impío, lo que es malo. Entonces, no podemos utilizar la misma palabra, pero sí podemos utilizar una descripción que el mismo apóstol Juan describe, valga la redundancia, cuando dice el espíritu de Cristo y el espíritu del anticristo. Así es que el espíritu del anticristo o las cuestiones del anticristo, las que son contrarias a Dios, no solo tiene que ver con la perversión, con la maldad, con la calamidad, también tiene que ver con la religión. También tiene que ver con entender incorrectamente la palabra de Dios, expresar y creer incorrectamente la palabra. Eso no es de Dios. Si alguien profesa ser creyente, pero declara de manera equivocada, cree de manera equivocada, eso no es de Dios. No está escuchando al Espíritu Santo de Dios que todo creyente tenemos, pero está escuchando a su carne, está escuchando la religiosidad. Así es que muchos creen que la gracia no es posible vivir en ella porque nos va a llevar al libertinaje, pero están completamente equivocados porque la ley, los mandamientos de hombres, el sentirse culpables, nunca nos va a llevar a vivir sobria, justa y piadosamente, como dice la Escritura aquí. Sobria, justa y piadosamente, solo la gracia del Señor Jesucristo. Solo una renovación por el poder de la palabra y una transformación por el Espíritu de Dios, por la gracia de Dios que mora en nosotros, un cambio desde nuestro interior hacia afuera. Y yo he escuchado a muchos que dicen, todos somos pecadores. Y los mismos creyentes dicen, todos somos pecadores. Hace 10, 20, 25 años, cuando yo escuché esta expresión, muchos años atrás, y no entendía mucho acerca de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, a mí me causaba
extrañez. ¿Por qué dicen que somos pecadores si Cristo murió y nos salvó? Ya no somos pecadores. Pero cuando entendimos que nuestra naturaleza pecaminosa fue quitada, ya no somos pecadores. Un pecador es aquel que tiene una naturaleza pecaminosa en su vida, en su naturaleza. Una serpiente es serpiente porque tiene una naturaleza de serpiente. Así es que un ser humano no es serpiente, no es perro, no es gato, porque su naturaleza es ser humano. Puede querer vivir como serpiente, puede querer vivir como gato, puede querer vivir como un perro. Y discúlpeme la expresión, pero solo lo pongo para poder clarificar esto. No estoy queriendo ser am, condenatorio o exponiendo la vida de las personas, ni tampoco de los animales, pero lo que quiero decir es que depende de nuestra naturaleza, es lo que somos. Y depende de lo que pensamos, de lo que hay en nuestro sistema de pensamiento, es cómo vivimos, cómo hacemos las cosas. Así es que el nuevo creyente, el creyente nacido de nuevo que tiene el Espíritu Santo en su interior y un espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad, que son uno, su naturaleza pecaminosa fue quitada de sí y fue muerta en la cruz del Calvario. El poder de Dios, dice Romanos 6, que cuando nosotros venimos a Cristo y nos identificamos con su muerte, sepultura y resurrección, el Señor toma nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro espíritu separado de Dios y lo lleva a morir en la cruz del Calvario y nos da un nuevo espíritu que es creado o recreado en la justicia y santidad de la verdad. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17 dice que somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios. Dios no puede venir y habitar en nosotros o cohabitar con su Espíritu Santo en nosotros si nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. Dios es un Dios santo. Así es que nuestro espíritu nuevo fue creado en la justicia y santidad de la verdad, y el Espíritu de Dios sella nuestro espíritu. Bien, ese poder, ese espíritu, esa abundancia de gracia que hay en nuestro interior tiene el poder, la capacidad de Dios para enseñarnos a vivir sabia, justa y piadosamente. ¿Y cómo lo hace? No lo hace de manera autónoma en el sentido de que nuestra mente y nuestro cuerpo y nuestra voluntad puedan ser engañadas, sino que Dios nos dio su palabra para que haya un contraste, para que lo que ven nuestros ojos, nuestra boca, nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón en la palabra sea el mismo reflejo de lo que hay en nuestro interior. Y entonces la palabra renueve nuestro sistema de pensamientos y seamos transformados por el poder de la gracia, por el poder del Espíritu de Dios en nosotros, por el poder de la palabra. Así es que cuando la escritura habla acerca de la impiedad y de los deseos mundanos, pues habla de todo este tipo de cosas, del pecado, del amor al dinero y todo. Pero ser religioso o creer incorrectamente nos hace vulnerables a los deseos mundanos, nos hace vulnerables al pecado. Y así es que nosotros tenemos que entender y creer correctamente para evitar quedar vulnerables al pecado, quedar vulnerables a lo que nos separa de Dios, porque si entendemos y creemos incorrectamente, entonces eso es promovido por el espíritu del anticristo. Una cosa es que usted quiera recibir cierta revelación y usted se equivoque porque le hace caso a su carne, porque no entendió correctamente algo, pero no significa que usted va a mantenerse ahí y hacer de esa equivocación una doctrina. No me estoy refiriendo a eso, porque luego el Señor, cuando usted tiene un deseo auténtico en su corazón, el Señor le va a revelar. Quizá en algunos momentos entendemos las cosas de una manera, pero el Señor nos revela y entendemos las cosas como deben de ser. Pero más bien me refiero a la religiosidad, a los que han hecho de ciertas maneras de pensar una doctrina que es contraria a la palabra de Dios, que es contrario a creer y entender correctamente, que es contrario al Espíritu de Cristo. Así es que el espíritu del anticristo puede promover ese tipo de doctrina para estar engañando a las personas. Es como aquellos que dicen, Señor, bendícenos, Señor, bendícenos, Señor, bendícenos. Pero si Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual.
Entonces, su posición, la posición no es realmente lo que estén declarando, sino lo que están creyendo. Lo que declaran es el resultado de lo que creen y están creyendo incorrectamente, están esperando que Dios haga algo por ellos. Y si no sucede nada, entonces le echan la culpa a que quizá Dios en su soberanía no quiso hacerlo o no estaba dispuesto a hacerlo o nosotros cometimos tal agravio contra Dios que entonces Dios por eso no lo hizo. Pero no entienden el amor de Dios, la gracia de Dios, la justicia de Dios, el diseño de Dios, la persona divina de Jesús, su obra terminada, completa y perfecta, y el propósito de Dios. Es muy importante esto. Así es que cuando hablamos de los deseos mundanos y la impiedad, estamos hablando de todo lo que es contrario a la palabra. Recuerde, si nosotros queremos hacer algo o acostumbrarnos a algo, si eso da gloria a Dios y eso da, podemos dar gracias a Dios en el nombre de Jesús, entonces eso es bueno. Si eso tiene virtud alguna, si es verdadero, si es digno de alabanza, entonces es bueno. Pero si no, entonces necesitamos alejarnos de esas cosas porque no nos hacen bien. Ahora dice, para que vivamos sobria. Sobria es, hablando humanamente, es en nuestros cinco sentidos, no estando embriagados, sino en nuestros cinco sentidos. Uno cuando maneja un automóvil tiene que estar en sus cinco sentidos, sin sueño, porque el sueño merma los sentidos, sin alcohol, porque el alcohol merma los sentidos, sin drogas, porque las drogas merman los sentidos, sin nada que distraiga los sentidos. Eso es estar sobrio. Pero cuando la palabra habla de sobriedad en la vida del creyente, está hablando de estar conscientes en el espíritu, no embriagados por el amor al dinero, no embriagados por la vanidad, no embriagados por la distracción. Hay tantas personas que se distraen fácilmente de la sana doctrina, de la verdad de Dios. ¿Cómo? A través de la televisión, a través de las películas, a través del celular, a través de las redes sociales. Se pierde mucho el tiempo. Entonces, ¿es pecado ver la televisión, ir al cine, ver películas, utilizar las redes sociales? No, pero no te dejes dominar por ninguna de ellas. Las personas han sido cambiadas de una manera radical cuando no pueden tener control, cuando vienen deseos de su carne de estar obsesionados por ese tipo de cosas, o aquellos que si quieren ir a fiestas de una manera continua, o aquellos que están pensando en tanta vanidad, en solo en estar gastando porque tienen un espíritu de despilfarro, de querer poseer cosas materiales. Tenemos que estar sobrios, no permitir ser dominado por nada. Debemos tener el señorío, ni siquiera por la comida. El fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El temperamento, la templanza bíblica tiene un principio fundamental: tener autoridad y derecho. Más bien, tener autoridad y control sobre lo que comemos. Tener autoridad y control sobre lo que comemos. Y hay muchas personas que tienen sobrepeso porque no tienen autoridad y control. Y nosotros tenemos el Espíritu Santo. No estoy hablando de nutrición, no estoy hablando de fitness, no estoy hablando de todos aquellos que corporalmente por egocentrismo, por verse bien, eh, quieren tener dominio de lo que comen. Y no estoy hablando que esté mal, comer sano es correcto, pero estoy hablando de los creyentes que tienen un espíritu, que el fruto del espíritu, entre otras cosas, es control, dominio sobre lo que comemos. Esto es muy importante. De ahí que por eso hay una virtud en el creyente, en el cristiano, que nos enseña Jesús, que nos enseña la palabra acerca del ayuno. El ayuno no es para mover o motivar a Dios, ni para hacernos santos delante de Dios. El ayuno es para ejercitarnos en el control y en el dominio de la comida, para que la comida no se sobresalte sobre nuestra sobriedad, para que la carne no quiera dominar en nosotros. Lo más fuerte de la carne, en la mayoría de las personas, de los sentidos de la carne, es la comida. No en todos, pero en la mayoría. Bien, así es que vivir sobriamente es esto, vivir justamente. La palabra justo que se usa aquí en el griego
Es la misma palabra que dice que Jesús fue hecho pecado para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios en Cristo. Así es que si somos la justicia, vivir justamente es vivir en el ejercicio de lo que somos, la justicia de Dios. Soy la justicia de Dios. Así es que vivo firme en que Dios me ha sanado en Cristo Jesús. Vivo firme en que Dios me ha dado la victoria. Vivo firme en la justicia de que Dios me ha dado el poder para hacer las riquezas. Por eso mi accionar es dar con un corazón generoso. Más bienaventurado es dar que recibir. Dar que recibir. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosante. Vivo justo, no vivo en temor o en pánico. Sé que vivo en la victoria, pero Él es mi protector. Y vivo en la valentía. Sé que el reino de Dios sufre violencia, pero yo aborrezco el mal, aborrezco la enfermedad, aborrezco la escasez, aborrezco al diablo y sus artimañas, no a las personas. Antes bien, Dios me da compasión y misericordia para bendecir, para apoyar, para ayudar, para enseñar a las personas. Eso es vivir justamente, vivir en la justicia, no como una obligación, como resultado de lo que somos. Si tú y yo hemos sido justificados, somos justos, somos la justicia de Dios en Cristo, tenemos que permitir que la justicia dé su fruto. Por eso es muy importante que cada día tú te levantes diciendo, soy la justicia de Dios en Cristo, no por declarar, sino cree lo que eres y declara lo que eres. Cuando tú crees y declaras, pones en armonía el poder de Dios que hay en ti. Y después dice piadosamente. La palabra piadosamente tiene que ver con vivir para Dios, para servir al Señor en el amor de Dios, en el perdón de Dios. Es decir, sabiendo que Dios nos ama para amar, sabiendo que Dios nos perdonó para perdonar, ayudando, teniendo, como dice la Escritura, hacer el bien mientras nos es posible. Si tenemos el poder de hacer el bien, tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Y después dice, todas estas cosas son importantes porque aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo viene y viene muy pronto por su iglesia. Recuerde, Jesús no vino hace 2000 años para condenar, sino para salvar. Pero Jesús viene pronto. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Así es que es tan importante que podamos entender lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esto es fundamental. No debemos de estar, insiste en saber qué fue lo que Cristo hizo. No, tenemos que entenderlo y creerlo y vivir sobre ello. Que no debe haber dudas, tiene que estar tan asentado, tan seguro en nuestras vidas. Dice, y vino para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dice, un pueblo propio, ahora somos sus hijos. Un pueblo propio, ahora somos de Cristo. Dice, y debemos entender que Dios nos llamó a ser celosos de buenas obras. Recuerde que Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice, y 10, dice que somos salvos por gracia a través de la fe. Salvos por gracia a través de la fe. No por obras para que nadie se gloríe, no por obras de hombre, no por darle de comer a los pobres, no por ir a visitar a los enfermos al hospital, no por ir a visitar a los presos en la cárcel, no por hacer el bien, por sanar a los enfermos, por predicar la palabra, por enseñar a otros. No, no somos salvos por acciones, somos salvos por gracia a través de la fe. Y este es un regalo de Dios. La salvación, la gracia y la fe son un regalo de Dios. Después el versículo 10 dice, somos hechura suya, somos pueblo suyo. Dios nos creó nuevos, somos hechura suya, Dios nos creó nuevos. No solo nuestro cuerpo, porque dice la Escritura que Dios entretejió nuestro cuerpo en el vientre de nuestra madre, pero dice la Escritura que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Cuáles obras? Sus obras, no las nuestras. Sus obras, no las nuestras. Las obras de Cristo, las obras que Dios preparó de antemano para que tú y yo caminemos en ellas. ¿Cuáles obras? Para que caminemos en la justicia, para que caminemos en lo mejor de Dios, para que estemos satisfechos en todas las cosas, para que abundemos en muchas buenas obras, para que andemos en el perdón, para que andemos en el amor, para que enseñemos a otros que Cristo viene, que Cristo es la verdad, que la palabra de Dios es la verdad, para que enseñemos a otros que se conviertan en discípulos, para amar, para ayudar,
Esas son las obras para que nuestros trabajos seamos honestos, seamos leales, seamos prudentes, seamos diligentes, para que nuestros negocios seamos prósperos, seamos virtuosos, seamos personas de gracia que bendicen, para que nuestras relaciones seamos propios, amemos, perdonemos, nos ayudemos. Ahora, no estoy hablando de ser perfectos, no somos perfectos, pero no estoy hablando de levantarnos para pecar, estoy hablando de levantarnos para caminar en las obras que el Señor preparó de antemano para ti y para mí. Están descritas en la palabra. Así es que tú y yo debemos estar celosos de buenas obras. Hay muchos que se van con la finta porque su carne así los ha enseñado, la religiosidad así los ha enseñado, su carne los incita a decir, Señor, tú dices que tú me vas a conceder las peticiones de mi corazón. El Salmo 37 dice, confía en el Señor y haz el bien. Dice, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mire, vamos a leerlo para no, para ser más específicos, pero dice la escritura déjeme, Salmos 37, versículos 4. Salmo 37, versículo 4. Dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones del corazón. Antes dice, confía en el Señor y haz el bien, el versículo anterior, y habitarás en la tierra. Y después de esto dice, encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Así es que muchos denotan o solo hablan acerca del versículo 4. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de corazón. Y ellos creen que cualquier petición carnal Dios se las concederá. Y cuando cumplen años dicen eso, que Señor, tú cumplirás los deseos de mi corazón. Y cuando otros bendicen a las personas que cumplen años, le dicen, para que el Señor conceda los deseos de tu corazón. Pero no, la Biblia no habla de esa manera. La Biblia nos dice, Dios preparó buenas obras. Dios tiene una palabra de vida y de poder. Dios quiere poner su palabra en tu mente y en tu corazón porque tu nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad es perfecto, es santo, tiene al Espíritu de Dios, es uno con el Espíritu de Cristo. Y eso Dios lo diseñó para que tú vivas como Cristo Jesús vivió, en la misma unción de Jesús. Cada quien tiene sus matices, sus diferencias. Algunos pueden trabajar, otros pueden tener negocios, otros pueden estar en la política, otros pueden estar en el deporte, otros pueden simplemente estar en la familia, con diferentes aspectos. Otros pueden dedicarse al ministerio, predicar la palabra, ser evangelistas, ser pastores, ser maestros, levantar congregaciones, cada uno en el propósito que Dios lo llamó, pero de acuerdo al deseo y a la voluntad de Dios. Cuando nosotros comemos la palabra como alimento cotidiano y perseveramos en la palabra y somos renovados en nuestra mente por la palabra y somos transformados, entonces, ¿qué va a haber en nuestro corazón? Los deseos de Dios, que son más altos que nuestros deseos carnales, que son mejor que nuestros deseos carnales. Oye, que yo deseo un carro nuevo, pues no significa que Dios no quiera que tú tengas un carro nuevo, depende para qué quieres un carro nuevo. Y entonces, si tú entiendes el propósito de Dios y te aplicas en el propósito de Dios, pues Dios va a conceder los deseos de tu corazón. Es decir, tú vas a poder apropiarte de la bendición que Dios ya te dio. Pero si teniendo un carro nuevo, tú deseas otra vez otro carro nuevo, entonces ya tienes que hacerte un examen a ti mismo para saber si lo que tienes es un deseo de materialismo, un deseo de gastar dinero, un deseo egoísta. Pero si tú haces uso correcto de lo que Dios te ha dado y eres un buen administrador, entonces los deseos de Dios van a formar parte de tus deseos. Y entonces tú podrás apropiarte de esta bendición y caminar en esa bendición de Dios. Muy bien. Ahora, vamos a terminar el versículo que estábamos leyendo ahí en 2 de Tito. Y dice así: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad y nadie te menosprecie. Ahora, si queremos hablar acerca de tener una buena conducta, un correcto entendimiento,
y entender lo que Dios nos llamó, te voy a pedir que vayas por favor a Efesios capítulo 1, versículo 3 en adelante, y con esto estamos terminando. Efesios capítulo 1, versículos 3 en adelante. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, tiempo pasado, que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Yo te quiero preguntar, ¿tú dónde estás ahorita? Si tú estás en Cristo, dice Efesios capítulo 2, que tú estás sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Ahora, no trates de razonarlo naturalmente. Solo entiende esto. Tú estás sentado en lugares celestiales, espiritualmente hablando, con Cristo Jesús. Tú estás sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Recuerda que Cristo está sentado a la diestra del Padre. Y aquí dice que Dios nos bendijo ya con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, toda la bendición que te fue concedida por gracia se encuentra en Cristo, se encuentra en ti, en el Espíritu, no allá en el cielo, detrás de las puertas, digamos que en el repositorio, en las bodegas de bendición, no, en el Espíritu que mora en ti. Tu Espíritu tiene acceso a toda esta bendición que ya te fue concedida por gracia. Recuerda, el propósito de que Dios haya puesto un espíritu nuevo es para que el Espíritu de Cristo sea uno y toda la plenitud de Cristo pueda ser manifestada en vida, en vida, en vida. Mira, me voy a permitir regresar rápidamente a Tito, pero dice, para que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En otras palabras dice, para que vivamos aquí y ahora de manera sobria, justa y piadosa. Dios nos salvó en Cristo Jesús para que disfrutemos la vida abundante de Cristo aquí y ahora y para siempre. Aquí y ahora y para siempre. Muy bien. Así es que regresando a Efesios capítulo 1, Dios ya nos bendijo con toda bendición. La bendición es tuyo. Si tú dices, Señor, bendíceme, te estás equivocando, no estás creyendo. Dios ya nos bendijo. ¿Qué fue lo que Dios nos dio? Pues tienes toda la escritura para saber todo lo que Dios ya te concedió por gracia. Dios te dio su espíritu, 1 Corintios 2:12, para que sepas lo que Dios te ha concedido. Y tienes la palabra. Así es que la palabra es el testamento de tu herencia. La herencia tiene que ver con las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Están descritas en la palabra. Así es que en la medida en la que tú conozcas la palabra, conocerás el testamento y las buenas obras que Dios preparó para que tú andes en ellas. El Espíritu te va a ayudar a que tú entiendas, a que te sea revelada esta bendición. Y hemos hablado mucho de eso. Obras, bendiciones, para que tú y yo seamos partícipes de la naturaleza de Dios. No solo en nuestro interior, en nuestro espíritu, sino que se manifieste en nuestro pensamiento, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de conducirnos, en nuestra conducta, en nuestro cuerpo, en nuestras acciones. Ahora, dice 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad. ¿Cómo entramos en esta bendición? A través de creer en Jesús y en su obra terminada. Versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos ha hecho altamente favorecidos en el amado. Con lo cual nos ha hecho altamente favorecidos en el amado. Alguien que es altamente favorecido en el amado, es decir, alguien que ha sido bendecido con la gracia, alguien que sabe la gracia, conoce la gracia y vive en la gracia. Vivir en la gracia es vivir en la justicia, en la verdad, en la fe, en el poder de Dios, en la palabra de nuestro Señor y Salvador. Y vamos a terminar con este versículo. Tú lees todo el capítulo en tu casa después, pero fíjate cómo dice, porque este capítulo 1 de Efesios es extraordinario. No lo deberíamos de saber de memoria. Es extraordinario. Léelo una, dos, tres, 10, 20, 30 veces todos los días. Pero necesitas que el Espíritu de Dios te revele la bendición que hay aquí. Y fíjate cómo dice en el versículo 16.
El apóstol Pablo dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, esta es la oración de Pablo, dice, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas la esperanza a la que te ha llamado, la herencia de las riquezas en gloria y el poder que le levantó de entre los muertos, que mora en ti, para que sepas la esperanza a la que Él te ha llamado o el llamamiento. ¿Cuál es la esperanza del llamamiento de Jesús? ¿Qué es tu llamamiento? ¿Cuál es la esperanza del llamamiento de Jesús? ¿Qué es tu llamamiento? ¿Cuáles son las riquezas de la herencia de Jesús, que es de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo, que son tu herencia? Y el poder, la dimensión, la gloria, la operación del Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos, que está en ti, mora en ti y está listo para operar a través de tu vida. Pero dice el apóstol Pablo, Padre, yo pido al Padre nuestro Señor Jesucristo, dice que os dé espíritu de sabiduría y de revelación, que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Dios nos ha dado un espíritu de sabiduría y de revelación que mora en nosotros, pero depende de tú y yo, depende de ti y de mí, que pidamos ayuda al Señor y que le digamos, Señor, revélame. Y el versículo 18 dice, para que alumbre los ojos de tu entendimiento y que puedas saber todas estas cosas de las que estamos hablando. Para que alumbre los ojos de tu entendimiento. Y la palabra entendimiento en el griego tiene que ver con la palabra imaginación. Para que tú puedas concebir. Dios te ha dado a ti, que eres un creyente nacido de nuevo, la capacidad de imaginar lo que ya eres en Cristo. Para imaginar, para concebir cada una de las promesas, de las obras de bendición, de gloria de Cristo Jesús. Para que puedas concebir, imaginar y concebir en tu ser el llamamiento de Jesús, que es tu llamamiento. Las riquezas en gloria en Cristo Jesús, que es tu herencia, y el poder que levantó a Cristo entre los muertos. La abundante gracia y bendición. Dios te ha dado el poder de que tú puedas concebir e imaginar, conforme a su palabra, toda la gran bendición con que Él ya te bendijo a ti y me bendijo a mí. Es que es muy importante que entendamos algo. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Primero necesitamos concebir y creer para que la confesión sea el resultado de lo que ya creemos. Si nosotros confesamos sin creer, si nosotros queremos vivir sin creer, no estamos viviendo en lo mejor de Dios, no estamos alcanzando la bendición de Dios. Y no estoy diciendo que si no crees, no declares, no. Insiste una y otra vez, pon la palabra una y otra vez delante de ti hasta que concibas. Dios te ha dado la capacidad de concebir, de imaginar, de creer la palabra. Y esto es lo fundamental, para que una vez creyendo, entonces el fruto de la convicción, de la imaginación, de lo que hay en tu interior, se manifieste cuando tú hablas, declaras, te apropias, eres transformado y tus acciones corresponden a la gloria y a la imagen de Cristo Jesús en la palabra, en la virtud del poder de Dios, en la unción de su Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Padre, gloria, honor y alabanza es para ti. Bendito, bendito tu nombre, Señor. Gracias, Cristo. Te damos el honor y la gloria. En Cristo Jesús declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo, recibiendo de la abundancia de gracia, recibiendo el regalo gratuito de tu justicia, declaramos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.